Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, mira, yo no soy mucho de publicitar los libros, solamente cuando me hacen alguna que otra entrevista, pues presento mis dos libros, Respuestas del Más Allá y Relatos Paranormales, cuál es el fin de nuestra existencia. Y bueno, en esos momentos pues aprovecho y lo presento para aquel que le interese. Y en esta ocasión, como seguramente, muy probablemente sea la última vez que presente un libro, no es el tercero, ¿vale? No voy a hacer un tercer libro, ya definitivamente acabé muy saturado, vamos a dejarlo así. Pero sí he de deciros que en el primer libro, en el ejemplar de Respuesta del Más Allá, eh, siempre he tenido una espina. Fue la edición que fue un poco básica, ¿no? Lo siguiente, me sentí muy orgulloso igualmente, me da igual. Fue como en su momento me dijo Joaquín Abenza, del Último Peldaño, un fuerte abrazo desde aquí, que lo has hecho tú solo, a pecho descubierto, me dijo, y me siento muy orgulloso tanto por Respuestas del Más Allá como por Relatos Paranormales. Y así he seguido y esa es mi línea siempre. Eh, Vamos a enseñaros un regalito, bueno, no un regalito, una sorpresa, mejor dicho, que a mí me hace especial ilusión y tenía ilusión también de compartirlo con personas que sean cercanas o no tan cercanas, pero que sigan a este humilde servidor y le gusten las cosas que hago, pues tengo ilusión de abrirlo, estrenarlo con vosotros. Así que vamos a ello. Es la primera vez que lo hago, ¿eh? Presentar aquí públicamente algo que me hace especial ilusión a mí, abrirlo así en privado, pero bueno, vamos a ver. Viene proveniente de Amazon y vamos a ver cómo han llegado. Son los primeros dos libros que he comprado a Amazon, me han llegado y lo dicho, voy a estrenarme con vosotros a ver en qué estado vienen y si lo que se ha editado, no modificado sino editado, a ver si ha salido como yo deseaba. Bueno, mirad, ya de momento, como podéis apreciar, no sé si se ve ahí en imagen, Daniel Barrios, segunda edición. Eh, el primer ejemplar, a la hora de las imágenes, los subtitulados, los pies de foto, mejor dicho, a la hora de cómo eran los capítulos, no salió como a mí me gustaría realmente. En esta ocasión he invertido bastante tiempo en respetar el libro 100% tal y como salió hace 5 años ya, en 2019, cómo pasa el tiempo y tan real que es. En 2019, hace 5 años salió este libro, por primera vez salió a la luz y ahora 5 años después decidí ya respetar todo su contenido, vaya por delante, para mí es muy importante, pero quería incluir alguna anotación más que me dejé en el tintero, presentar un poquito las redes sociales actuales como son, los pies de foto de imágenes, las imágenes mejor colocadas en sus respectivas páginas, capítulos, los capítulos igual como deben de ser, viene bien presentado todo. Vaya por delante, antes de presentar nada, mi máximo agradecimiento a Lute Ferris, ¿vale? Otro escritor, compañero que se ofreció a ayudarme si necesitaba algún tipo de edición y tuve que tirar de él en esta ocasión. Todo totalmente sin ánimo de lucro, sin ningún tipo de intencionalidad económica, todo ayudar entre compañeros, entre amigos, y ese fue el motivo por el que acepté, porque como dije en su momento, son mucho tiempo en gasolina, inversión económica, dedicación, ilusión, conocimiento, intentar estudiar al máximo en el mundo de la parapsicología, parapsicobiofísica, y lo que no quería era hacer tipo inversión para ganar dinero. Quien desee que lo compre, creo que son módicos precios que se pueden pagar, sinceramente, a quien le interese y a quien no, pues gracias igualmente. Pero en el tema de edición, el primero fue por un servidor íntegro, Relatos Paranormales íntegro, y Respuesta del Más Allá es cosas que no se han modificado, simplemente se ha adjuntado algo más, como se merecía 5 años posteriores.
Así que vaya por delante, Lurte. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Vaya por delante. A ver, vamos a ver cómo ha quedado. Estoy nervioso, la verdad. A ver, para que se quede bien marcado, Daniel Barrios 2019. Eso sí que lo quería, aunque estemos en 2024. Pero ya la letra ha cambiado, como podemos apreciar. A ver, aquí se aprecia, primera edición, noviembre del 2019. No sé si lo estáis viendo, la verdad. Y segunda edición, mayo del 2024. ¿Vale? El libro, como podréis apreciar, me voy a poner así, perdón. Como podréis apreciar ya sus numeraciones, todo lo que son los inicios, y ya empezamos lo que es Daniel Barrios, Respuesta del Más Allá, la imagen, como no, empezando por mi tierra, por Madrid, el sanatorio del Santo Ángel de la Guarda, sanatorio más conocido popularmente como el Sanatorio de la Barranca, derribado ya a día de hoy. En estos momentos decía en su momento, y como podréis leer, que tarde o temprano lo acabarán demoliendo. Llegó el día. Pero bueno, esto es simplemente así un poquito por encima para que podáis apreciar. Sanatorio de la Marina, ahí que he visto el foco, el Alamín. Bueno, aquí con Pedro Amorós, como no, un fuerte abrazo, Pedro. Prologuista de mi segundo ejemplar de Relatos Paranormales. A ver. Bueno, y como podéis ir viendo, pues bueno, capítulo 4, casas abandonadas, fíjate, la mansión de Alejandro Lerroux. Son enclaves por la periferia madrileña. Intenté incluir todo lo posible de todas las experimentaciones. A día de hoy soy consciente viendo esto que podría hacer 3 libros más si quisiera, la verdad, gracias a las experiencias y nuevos compañeros, nuevas amistades, pero no hace falta, sinceramente. Aquí, fíjate, el andén cero, estación de Chamberí, con permiso de investigación, que lo conseguimos, la lastra, podemos ver la cruz del Niño Pedrín, hablamos del Valle de los Caídos, de Colgamuros, la Cueva de la Luna. Esto es simplemente pasároslo un poquito así para que conozcáis un poquito más su contenido, pero a la vez estoy aprovechando para ver yo cómo ha ido quedando la edición. Fíjate, aquí la fotografía que realizó mi mujer, esto es en el Retiro, esto eh, es, son cosas que a mí me apasionan, sinceramente. El Ángel Caído, aquí estamos hablando del Cementerio de los Mártires. Esto está, el de los Mártires, en Paracuello de Jarama. Por suerte hemos conocido muchísimos sitios, Perales de Tajuña, la leprosería, por supuesto. La leprosería para mí, a día de hoy, y desde que conocí este enclave, es y seguramente será, mira que yo respeto siempre Belchite Viejo y todos los enclaves que he podido experimentar, pero para mí la leprosería es y será siempre la número 1. Lo que yo siento en este enclave cada vez que he estado, no puedo describirlo con palabras, sinceramente. Y bueno, como podréis apreciar, castillos, poblaciones abandonadas, cementerios abandonados. Aquí, para quien siga los trabajos míos, este es el cementerio de Toledo. Aquí es donde se escucha el claqueteo de la pistola, el clac, 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 y haciendo pruebas con mi amigo Juan Manuel que de Jamarrón, un fuerte abrazo desde aquí. Estábamos Raúl Gil, un besazo desde aquí, y un servidor, estábamos en el cementerio, ya nos estábamos despidiendo, y se oye claramente ese clac, clac, clac. Pues pidiendo el favor al compañero y amigo Juanma, hizo unas pruebas respectivas con 2 revólveres de época de la Guerra Civil y es un calco, es exactamente igual el sonido del claqueteo del revólver. Todo está detallado. Esto es un resumen que voy haciendo, pero Aguas de Busot, Alicante, mira, aquí tenemos a Alex y a Copérnico García, un abrazo, Copérnico, Alex, y Sanatorio de Sierra Puña, Murcia, todo lo posible, Torrent, las Caras de Belmes, cuando estuve allí en las Caras, no he tenido el gusto todavía de investigar allí, sí he estado en contacto con la familia de doña María Gómez Cámara, pero todo tiempo a tiempo, todo llega. Asturias, Colegio de la Salle, si es que son tantos, en Piana de Cega, Valladolid,
me ha gustado mucho cómo está quedando la edición. Así que, bueno, Sanatorio de Agramonte, por supuesto. Eh, Fíjate, el monasterio de Veruela, donde estuvo Gustavo Adolfo Bécquer, estuvo allí residiendo. Francisco de Goya, esto es Francisco de Goya y Lucientes, esto es Fuendetodos, Camino a Belchite, depende de por dónde vayas, pero bueno, esto es la casa natal de Francisco de Goya. Y bueno, yo creo que ya, pues fíjate, Arena de San Pedro, el castillo, el palacio, que es la portada del ejemplar del libro, si os dais cuenta. Aquí estuvo, en este palacio, estuvo durante 2 años viviendo don Francisco de Goya Lucientes. Se inspiró con sus pinturas en Gredos, en el Bajo del Tietar. Y bueno, lo que nos sucedió, que vio un compañero David, saludos desde aquí, un abrazo igualmente, de la experiencia que tuvo viendo a un niño, vio lo que es una fantasmogénesis. No fue una espectrogénesis, fue una fantasmogénesis. Interactuó, vamos, lo vio y vio cómo se iba corriendo y siguiéndolo con la linterna y lo vio. Y pongo y pondré hasta que me muera la mano en el fuego de que le creo firmemente. En las cunetas sabemos que tristemente la guerra civil. En Claves con Historia tengo un vídeo referente, pero eso no, es en Oreja. Aquí es igual una tumba escrito con los seres fallecidos. Ya sabéis lo que era la guerra civil española. Por desgracia, una guerra entre hermanos que se asesinaban entre ellos y pegaban disparos en la nuca, por desgracia, siento decirlo y expresarlo de esta manera, y los tiraban en las cunetas, los restos mortales, los cadáveres. El cementerio alemán de Cuacos de Yuste, monasterio de Veruela, de Yuste, Carlos I, V de Alemania, y allí fue luego a por los restos mortales para llevárselos al Real Monasterio del Escorial, su hijo, Felipe II. Es maravilloso, es que me apasiona la parapsicología, el misterio, la historia, Belchite Viejo, como no. Esta es San Martín. Esta es la iglesia de San Martín y San Agustín, que tengo que tener la imagen seguramente. Mira, San Agustín. Aquí, en San Agustín, justamente aquí, hay una bomba impregnada ahí en la torre, un obús. Saludos para todos los compañeros zaragozanos, que tengo bastantes amigos compañeros allí. Y bueno, confesiones, aquí me desahogo yo un poquito. No quito ninguna línea de lo que puse, tal y como lo siento. Y bueno, epílogo, agradecimientos a... no lo dije, hablé de Pedro Amorós, pero el prólogo del primer ejemplar de Respuesta de Más Allá fue don Santiago Vázquez, uno de mis máximos referentes, incluyendo a Pedro Amorós, por supuesto, y gracias de corazón a ambos por la confianza depositada, y que para mí es un orgullo, la verdad, teneros aquí y teneros de por vida, porque he aprendido mucho gracias a vosotros y lo que me queda. Y bueno, y la información de interés, ambos ejemplares, las redes sociales, todas las que tengo, y así que nada, esto lo publicaré poco a poco, pero me quedo muy contento por cómo ha quedado el ejemplar. Muy bonito, está mal que lo diga yo, por supuesto, pero entenderme. Lo acabo de estrenar con vosotros, he comprado 2 a Amazon y nada, me quedo encantado. Así que nada, segunda edición, así se va a quedar ya para siempre. Este libro de Respuesta del Más Allá no se va a tocar ya en la vida, se va a quedar tal cual para siempre. Y nada, aquí están las 2 criaturillas, muchos años para hacer estos ejemplares. Este fueron 5 años y este 2 y medio, y la verdad es que solamente decir a todos aquellos que lo tengáis en vuestra casa que muy agradecido. Un fuerte abrazo para todos, y los que no lo tengáis, pues si algún día os interesa, aquí los tenéis. Así que nada, sin más, besos y abrazos para todos. Saludos.